Números racionales. El primer conjunto numérico que conocemos es el conjunto de los números naturales. Es con el que aprendemos a contar, sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego conocemos los números enteros y es el que está formado por los números naturales y los números negativos. En este conjunto, a los números naturales los comenzamos a llamar números positivos. Ahora aprenderemos que existe un conjunto más grande y que contiene a los números enteros y naturales. Ese es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está formado por todas las fracciones representantes de cada clase y se denotan con el símbolo o la letra Q. Todo número racional es una fracción, donde el numerador de esa fracción es diferente de 0. Todo número entero pertenece a los números racionales. Esto porque los números enteros se pueden representar de la forma a sobre 1, donde a y 1 son enteros. Por ejemplo, menos 2 es un número entero y lo podemos escribir como una fracción. Simplemente agregamos un 1 como denominador, convirtiendo al número entero en una fracción, en un número racional. Por eso decimos que todo número entero es un número racional. Todo número racional tiene su opuesto. De esta forma podemos determinar que los racionales están conformados por el conjunto de los racionales positivos y el conjunto de los racionales negativos. Por ejemplo, 3/4, que es positivo, tiene su opuesto, que es menos 3/4. Menos 28/6 tiene su opuesto, que es 28/6, positivo. Menos 1/2 tiene su opuesto, que es 1/2, positivo. Dentro de los racionales tenemos el número mixto. Número mixto está formado por una parte entera y una fracción. Por ejemplo, tenemos 7 entero, 2/5, 18 entero, 4/9. El número mixto lo podemos convertir en fracción. Convertir 18 entero, 4/9 a fracción. Para eso hacemos el siguiente proceso. Multiplicamos la parte entera por el denominador, es decir, 18 por 9. Eso es igual a 162. Y a 162 le vamos a sumar 4. Y obtenemos 166 en el numerador. El denominador seguirá siendo el mismo que tenía el número mixto, en este caso 9. También podemos pasar una fracción a un número mixto. Por ejemplo, convertir 37/5 a número mixto. Para ello dividimos el numerador entre el denominador, en este caso 37 entre 5. 37 entre 5 igual a 7. 7 por 5, 35, que de 37, 2. El número mixto que queda es 7 entero, 2/5, donde el cociente se convierte en la parte entera, el residuo pasa a ser el numerador y el divisor
se convierte en el denominador. Notemos que el denominador sigue siendo el mismo. Si dividimos el numerador entre el denominador de un racional, se obtiene en muchas ocasiones un número decimal. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, obtenemos 2,5. 32 entre 10, obtenemos 3,2. 2419 entre 100, obtenemos 24,19. Tipos de números decimales. Tenemos el decimal exacto, cuando su parte decimal es finita. Por ejemplo, 2,5. Vemos que la parte decimal, que es el 5, termina ahí. Después del 5 no hay más número, es finito. 28,13. La parte decimal solo es 13. Después no hay más números. 123,435,6. Podemos ver que después del 6 no hay más números decimales y ahí termina. También tenemos el número decimal periódico. Es un número racional con parte decimal caracterizado por tener un periodo, es decir, cifras que se repiten infinitamente en su parte decimal. Este periodo puede constar de una o varias cifras. Por ejemplo, tenemos 0,3333. Es un decimal periódico porque el número 3 se va a repetir infinitamente. Colocamos 3 puntos suspensivos después del 3 indicando que se repite infinitamente. Luego tenemos 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 3 puntos suspensivos, indicando que el 1, 4, 2, 8, 5, 7 se repite hasta el infinito. Luego tenemos 0,666 y 3 puntos suspensivos que indican que el 6 se repite hasta el infinito. Luego tenemos 1,9 y arriba del 9 vemos que hay una rayita. Esta rayita indica que el 9 se repite infinitamente. Bien, tenemos también el número decimal periódico puro. Cuando inmediatamente después de la coma hay una o más cifras que se repiten. Aquí vemos 0,888. Podemos ver que después de la coma el 8 empieza a repetirse. Luego tenemos 0,23. Podemos ver que inmediatamente después de la coma el 23 empieza a repetirse. 0,170. Después de la coma, enseguida 170 empieza a repetirse. Número decimal periódico mixto. Cuando las cifras decimales periódicas o que se repiten infinitas veces no empiezan inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 1,81333. Podemos ver que el número que se repite es el 3, pero se repite después de dos cifras decimales. Luego tenemos 0,3444. Podemos ver que el número que se repite es el 4, pero se repite después de una cifra decimal, en este caso el 3. Para identificar si un número es racional es necesario determinar
si es posible representar el número como una fracción, es decir, de la forma a sobre b, siendo a y b números enteros y b diferente de 0. Por ejemplo, determinar si menos 2,76 es un número racional. Para ello utilizamos el siguiente proceso. Multiplicamos menos 2,76 por 100. Vamos a multiplicar por 100 porque en esta parte vamos a utilizar potencias de 10. Es decir, colocamos el 1 acompañado de tantos ceros como números decimales tengamos. En este caso tenemos 2 números decimales, por eso agregamos 2 ceros. En el denominador también vamos a colocar el 100. Luego multiplicamos 2,76 por 100. Eso da menos 276 sobre 100. Lo que quiere decir que 2,76 es un racional porque lo podemos escribir en forma de fracción. Otro ejemplo, determinar si 1,5 es un número racional. Para ello multiplicamos 1,5 por 10. En este caso, como solo tenemos un número decimal, solo agregamos un 0. Nuestro denominador también es 10. Multiplicamos 1,5 por 10, nos da 15. El denominador 10. Por lo tanto, 1,5 es un racional, ya que pudimos escribirlo en forma de número racional.